Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Hoy 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en que recordamos a aquellos que ya partieron, pues vamos a conversar de un tema interesante, Ricky, tiene que ver con el duelo, ya que la pandemia trajo consigo varios escenarios. Uno de ellos es que muchos vivieron un duelo, diríamos un duelo atípico, ya que no pudieron despedir a sus seres queridos como les hubiese gustado por el tema de las diferentes medidas, como distanciamiento, aforo y demás. Hoy día incluso se habla de duelo y de duelo prolongado. Para hablarnos de esto y del duelo en general, hemos invitado a Soledad Sierra. Ella ha estado ya en otras ocasiones con nosotros aquí en Radio Panamá y es psicóloga de la Caja de Seguro Social. Soledad, muy buenos días, bienvenida nuevamente. ¿Cómo se enfrenta el duelo en una situación como esta en la que muchas personas perdieron familiares y seres queridos a causa del COVID-19 y de la pandemia? Muy buenos días, Mirna, encantada de estar contigo de nuevo en esta mañana. Efectivamente, las pérdidas que se vivieron durante la pandemia, ya sea que los familiares murieron a consecuencia de la COVID o por otras circunstancias también, y que no pudieron hacer sus despedidas, ya sea en los hospitales mientras los familiares estaban agonizando, o incluso también a veces ante ciertas situaciones o accidentes, que por las medidas de bioseguridad pues no se permitía a la gente entrar al hospital. Pues las personas han quedado con una sensación de una despedida inconclusa. Entonces, en ese caso, nosotros recomendamos a todas estas personas que tuvieron esa sensación de no haber despedido correctamente a sus seres queridos, que siempre hay una oportunidad para homenajear y hacer esa despedida. Así como nosotros a veces celebramos algún cumpleaños después de una fecha, incluso algunos lo hacen antes de la fecha porque quizás el cumpleaños coincide en un día de semana y entonces lo celebramos el fin de semana y lo hacemos después y lo celebramos con mucho gusto. Igualmente nosotros podemos homenajear a esos seres queridos, aunque en el momento preciso de la muerte no hayamos estado ahí, no hayamos podido hacerlo. Entonces, este homenaje que para cada persona puede ser de una forma muy particular, haciendo actividades propias, ya sea que estén asociadas con las creencias religiosas de uno o con otras. Médico, incluso en las unidades de cuidados intensivos, cuando ya la persona está agonizando y los médicos piensan que puede morir, muchas veces dejan entrar a las personas 5 minutitos, un par de minutos para que se despida de su ser querido. Y eso no se pudo hacer en tiempos de COVID en la pandemia. Entonces las personas quedaban ni siquiera en una sala de espera en un hospital, sino que quedaban en sus casas recluidas y nada más ante la llamada de que había muerto el familiar y ni siquiera pudieron hacer un funeral con todos sus familiares presentes, sino 2 o 3 personas y solamente los más allegados. Pero esto no significa que nosotros podamos hacer algo representativo por ese ser querido. Entonces, hacer un homenaje, hacer algo que nos ayude a sentir que verdaderamente nosotros hemos hecho una despedida de esa persona. Podemos buscar cosas que son significativas, por ejemplo, quizás algo que represente a la persona y que sea muy cercano a nosotros, quizás algo de su vestuario que hayamos guardado, alguna prenda o algo que nosotros podamos hacer, una ceremonia hermosa, bonita, y entonces
despedirnos figurativamente a través de ese símbolo, eso que representa a esa persona. Entonces hacemos una despedida y tenemos la sensación de que ya finalmente dijimos adiós de la forma correcta. Entonces hay algunas personas que, por ejemplo, agarran fotos de la persona, igual algo, agarran un collar, una medallita, hacen algo representativo, cogen una cajita, quizás lo llevan al cementerio donde estaba su familiar enterrado, lo dejan ahí. Entonces eso nos ayuda a conectarnos de nuevo con ese proceso que es muy humano de despedir a nuestro ser querido. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. También se puede de alguna manera hacer algo que represente la secuencia a través del recuerdo de esa persona. O sea, que no sintamos que algo como que se detuvo, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que han hecho familiares, porque les hemos dado sugerencias pues de que hagan cosas, y algunas de las aportaciones que me han dado a través de la consulta son, por ejemplo, que en el Día de la Madre, por ejemplo, una muchacha que perdió a su mamá, en el Día de la Madre va al hospital y da una canastilla a la primera niña que nace. Y entonces se lo da a una persona de escasos recursos y le dice, esto es en conmemoración de mi madre, pues que falleció. Entonces eso le hace sentirse a la persona que como que he hecho algo, o sea, siento que he hecho algo. También una muchacha que le gustaba mucho la cocina me dijo que había hecho una salsa y le había puesto el nombre de su mamá. Entonces, claro, esto lo compartió con muchas personas la receta y tuve la sensación de alguna manera de que no me quedé como en el aire, sino hice algo que me da la sensación de que me estoy despidiendo de mi mamá y le estoy haciendo un homenaje. ¿Qué pasa, Soledad, cuando no se supera el duelo? Cuando el duelo llega a ser un problema para la salud mental de una persona, es decir, la persona que pasa ya muchos meses, no solamente vestida de negro, que simboliza el luto para algunos, sino que no supera ese dolor, la tristeza, la soledad. ¿Qué hace una persona cuando ya ese duelo pasa a ser un problema realmente crónico? Lo que pasa es que realmente el duelo es algo que todos los seres humanos podemos trabajar y se supone que vamos poquito a poco recuperándonos de eso. Es una cosa que es natural. Hay algunos casos, efectivamente, como tú dices, en que no se logra superar. Entonces, lo que hay que buscar es realmente qué es lo que te impide no poder despedirte de una forma apropiada de tu ser querido. Porque al principio es normal que nosotros, por ejemplo, las 2 primeras semanas no podamos dormir, estemos todo el tiempo llorando, nos sintamos tristes. Quizás el primer mes no va a ser muy bueno, pero después del primer mes ya podemos dormir, recuperamos el sueño. Quizás todavía está el sentimiento de tristeza porque nos estamos adaptando a no vivir con esa persona y bueno, pero poco a poco nos vamos a ir recuperando. Es una cosa que es natural. Ahora, a veces eso se complica, ¿por qué? Por el tipo de pérdida. Si la pérdida ha sido muy traumática, o como decimos en este caso, que fue muy inesperada y en circunstancias donde no pudimos hacer lo que usualmente hacíamos, que nos ayuda en ese trabajo del duelo, entonces en ese caso es importante buscar la ayuda de un profesional. También hay algunas personas que realmente no es que estén en duelo, sino que les ha dado una depresión, porque a veces un Se puede confundir. incidente de tu, exactamente, porque a veces un incidente de tu vida que ha sido traumático te ha impactado de tal manera, te ha dado una reacción muy fuerte y entonces lo que te ha llevado es realmente a síntomas depresivos y necesitan ayuda profesional. Y se puede confundir con la tristeza del duelo. Entonces, en el duelo uno lo que tiene es tristeza, no es que está uno deprimido. La depresión es una enfermedad y es una condición cerebral que debe tratarse con la ayuda de un especialista. Entonces, miren, el objetivo final, o sea, hay ciertos trabajos que uno tiene que hacer en el duelo. Primero, sacar el dolor, o sea, que la persona tiene que llorar y sufrir su pérdida, ese es su derecho. Entonces no le debemos decir a la persona, ay, no llores, que no sé qué, no, llora, estás en tu derecho porque estás sufriendo. Entonces hay que sacar el dolor. En segundo lugar, hay que aprender a vivir sin la persona. Entonces uno tiene que irse ajustando porque esa persona formaba parte de tu vida y había cosas que tú hacías, cosas que la persona suplía en tu vida que ahora ya no están y tienes que aprender a vivir sin esa persona. Y lo tercero y lo último, y qué es lo que te dice que verdaderamente has superado el duelo, es recordar sin dolor. Si tú recuerdas, si por ejemplo hace 5 años se murió tu mamá y a ti te hablan de tu mamá y tú te pones a llorar desconsoladamente, quiere decir
que tú no has trabajado ese duelo correctamente. ¿Por qué? Porque claro que oye, una cierta nostalgia va a haber, es como cuando uno habla de cuando uno era niño, ¿no? Si yo me recuerdo de cuando estaba en la primaria, una cosa así, ay, me da como una nostalgia, me da cosita, ¿no? Porque uno siente una cosita, pero no es que me voy a poner a llorar desconsoladamente, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el duelo. Si tú recuerdas, pero recuerdas sin ese dolor desgarrador, obvio que con un poquito de nostalgia, porque es un ser querido que ya no está, pero que no te duele, no te sientes angustiado, desesperado, o sea, esa sensación desgarradora que tenías al principio. Pero cuando uno ya puede llegar a ese momento de recordar sin dolor, significa que tú has hecho el trabajo del duelo de forma apropiada. Si eso no sucede y ha pasado ya más de 2, 3 años, porque se supone que ese trabajo es como 2, 3 años, a cada persona le toma tiempo diferente, pero un promedio, digamos, es que un par de años tú estás pasando pues lo más difícil, ¿no? Ya cuando han pasado 2 años, que ya vas para 3, se supone que ya recuerdas a la persona sin ese dolor desgarrador. Si eso no sucede, por favor vayan a buscar ayuda. Lo mismo que con lo del insomnio. Al principio uno no duerme, pero si llevan ustedes 2 meses y siguen sin dormir por lo del duelo, no, tienen que buscar ayuda a un profesional porque eso no es lo esperado dentro del duelo. ¿Influye mucho el duelo en el sueño? Muchísimo, pero al principio a uno se le va el sueño o duermes mucho. Hay personas que le pasa que cuando pierden un ser querido, quieren estar todo el día en la cama y se tiran a la cama a dormir todo el día. Y a veces la gente los quiere sacar de la cama. Yo le digo, déjelo porque las 2 primeras semanas es lo esperado, ¿no? Claro, se supone que cuando ya han pasado 2 semanas, la persona empieza a restablecer su sueño. O ya no quiere estar todo el día en la cama durmiendo o ya duerme en la noche. Porque a veces a la persona le pasa que no se pueden quedar dormidos o cuando se duermen tienen pesadillas, a un sueño malo, se levantan pues no descansados. Eso es natural. Quizás hasta un mes pudiera aceptarse, pero si ha pasado un mes de los síntomas, de ninguna manera eso no está bien, tienen que ir a buscar ayuda psicológica, del psiquiatra. Incluso algunas personas, yo le digo, vaya aunque sea al médico general y pregúntele al médico, quizás le mande algo para dormir y ya después usted restablece el sueño o le da la referencia propia si de así sea necesario. Soledad, y cómo para enviar un mensaje también a las personas de que entiendan que el buscar ayuda no es malo, porque las personas tienden a pensar que van a decir que estoy loco, que no, que tengo un problema, y buscar ayuda no es malo, ¿no? ¿Cómo enviarle ese mensaje a las personas de que pues hay que buscar ayuda? Claro, es que la gente se asusta porque la gente dice, no, que si vas al psiquiatra es que lo clásico que dice la gente que está loco. No digo, no, las personas que van es precisamente para no volverte loco, ¿no? Entonces, si tú vas al psicólogo es porque tú estás atravesando por una situación difícil en tu vida o molesta, puede ser no necesariamente difícil, sino una situación molesta y que tú necesitas hablarlo con un profesional que sea una persona imparcial, una persona que va a tener la confidencialidad, una persona que no te va a juzgar. Entonces, en el duelo es muy importante buscar los grupos de ayuda. Nosotros en Panamá tenemos una fundación que es extraordinaria, la Fundación Piero Martínez de la Hoz, y es una fundación experta en el duelo, y ellos tienen muchos grupos de ayuda para todo tipo de personas que pasan por el duelo, y es extraordinario buscar eso. Hay muchos grupos. Nosotros en la policlínica, por ejemplo, tenemos la clínica de duelo, que damos atención individual. Ahora estamos restableciendo otra vez las sesiones de grupo. Entonces, cuando las personas asisten, se dan cuenta de que no están solos en ese proceso, que no les ha ocurrido nada más a ellos, que hay otras personas que están pasando por lo mismo. Y que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, no quiere decir que es que tú estés mal de la cabeza o tengas un problema gravísimo. Hay muchísimas personas que van al psiquiatra porque están atravesando un duelo y eso es algo muy difícil para uno como ser humano. Perder un ser querido cuesta mucho superarlo. No es imposible, claro que se supera, pero es mucho más fácil superarlo cuando tú tienes una ayuda. Eso es como cualquier trabajo. Oiga, si yo voy a pintar mi oficina y la pinto yo solita, me voy a quedar bastante cansada, pero si vienen 2 o 3 a ayudarme a pintar, en plis-plas la termino de pintar, qué rico, qué sabroso. Entonces yo le digo lo mismo a las personas a nivel emocional. Si tú estás pasando por un problema y de repente tú dices, no, yo lo resuelvo solo. Bueno, puede ser que lo resuelvas solo, quien quita, sí, igual lo resuelves, pero oye, va a ser mucho más difícil
que si tú buscas una ayuda, si tú buscas una ayuda vas a ir rapidito y mucho mejor. Entonces, ¿por qué no buscar esa ayuda? Si nosotros buscamos ayuda para muchas cosas en la vida, entonces, ¿por qué no vamos a buscar ayuda cuando se trata de nuestras emociones, nuestros sentimientos, las cosas tan duras que a veces vivimos en la vida, que son súper duras? ¿Por qué no buscar una ayuda? Al contrario, eso es saludable, eso es de personas que analizan y piensan las cosas y dicen, oye, es verdad, ¿por qué lo tengo que hacer yo solo? ¿Por qué no puedo buscar la ayuda? Es muchísimo mejor buscar ayuda. Claro, Soledad, quiero compartir con nuestros oyentes una información porque veo las imágenes de nuestros colegas de SER TV sobre una misa que se va a llevar a cabo en la catedral en honor a las víctimas de la pandemia. Y creo, Soledad, me corregirá usted, que vivimos una especie de duelo colectivo, duelo nacional, cuando veíamos estas cifras en televisión de fallecidos, de contagios, era como una tristeza colectiva, diría yo. Hemos logrado superar esa crisis momentáneamente, creo yo, en las últimas semanas, porque no hemos registrado cifras de decesos en los últimos días. Vivimos esa etapa. Yo quería preguntarle también, esa fase del duelo, el duelo tiene varias fases, según tengo entendido, ¿no? ¿Cuáles son esas fases del duelo? Sí, hay muchos autores que han hablado acerca de fases. Hay una autora muy famosa que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue la primera que habló sobre eso, porque trató con pacientes de cáncer moribundos, ¿no? Y ella habló de que había como etapas, ¿no? Entonces, la primera, que es la negación, que algunos autores le llaman la de insensibilidad o shock, porque es cuando recién te dan la noticia que uno queda, no puede ser. Uno queda así como insensible y en shock porque es una forma en que nuestro cerebro nos defiende ante una situación dramática y muy fuerte, ¿no? Entonces quedamos como si estuviéramos insensibilizados. Es más, hay gente que dice, me dieron la noticia y me quedé como si nada, ni lloré. Y yo me sentía pues rarísimo porque no sentía dolor ni nada, era como si nada y hacía todo normal y era como si no estuviera pasando nada. Eso es natural, no es algo malo, no es que no querías a la persona, es simple y sencillamente que tu cerebro te está defendiendo del impacto de la tragedia. Una vez que ya nosotros vamos realizando que si ese ser querido pues se nos fue, entonces entra otra etapa que es la etapa que se le llama de la ira, porque nos da mucha frustración e impotencia de por qué a mí, o sea, por qué se murió ese ser querido, esa persona que yo amaba, qué sucedió. Entonces nos entra mucha frustración, entonces nos ponemos a veces mal humor, molestos, no queremos que nadie nos habla, si nos topamos gente y nos da el pésamo, nos da rabia, nos molesta ver a la gente feliz, no queremos que el mundo se detenga y estamos molestos con la vida, pero en el fondo eso es dolor por la pérdida, ¿no? Solo que se nos manifiesta a través de la ira. Cuando esa ira pues ya se quiebra porque nos damos cuenta que de nada sirve sentirnos molestos porque bueno, lo que sucedió, sucedió, entonces empieza otra etapa que le llamamos la negociación. Entonces empieza uno a justificar todo y dice, bueno, mejor que se murió, ya descansó, bueno, es porque no sé qué, entonces empezamos a justificar. Entonces empezamos a tratar de encontrarle un sentido a lo que ha sucedido y entonces uno empieza como que a negociar, ¿no? La pérdida, negocia con la vida y que bueno, esto debe ser para que esto y para que lo otro, ¿no? Pero realmente, ¿qué va? También eso se nos derrumba porque luego nos damos cuenta de que por mucho que le busquemos significado, no podemos entender el misterio de la muerte y entonces ahí es cuando nos cae la siguiente etapa que le llamamos de la depresión o tristeza, que es cuando ya uno llora a su ser querido, pero sí lo lloras diferente, no como con ese shock del principio, sino lo lloras de verdad que te sale ese dolor. Muchas veces en esta etapa es cuando vienen las personas a consulta a atenderse, porque es cuando reconocen que verdaderamente les ha afectado todo esto, porque al principio han estado luchando contra eso, ¿no? Pero ya cuando entran en esta etapa de tristeza, entonces ya se sienten devastados y dice, oye, quizás ya ha pasado un año y medio y dice, ¿por qué yo sigo así? ¿Por qué yo sigo sufriendo? Esto no es normal y muchas veces buscan ayuda. Y luego es la etapa de la aceptación, que es cuando ya tú aprendes a vivir sin la persona, ya recuerdas sin dolor, ya puedes ver una foto sin de repente sentirte devastado, ya te pueden hablar de la persona y te puede sonreír o reírte de la forma de ser de la persona como era y recordarlo. Y hay alguna gente que habla de que hay que hacer otro salto más después de la aceptación, que es aprender a vivir con esperanza. Y eso es cuando ya haces planes para futuro, te ríes, te sientes feliz y pues sientes que ese ser querido te acompaña, que ese amor está vivo, que no ha muerto, que lo tienes en tu recuerdo y que la persona vive en ti y que realmente está en tu caminar y ya ahí sí sientes felicidad, esperanza y te sientes alegre y conectado con la vida.
Y eso yo le iba a preguntar, Soledad, ya para terminar, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los adultos mayores cuando parte el ser querido con el que han pasado toda su vida, de pronto fallece y es más complicado para ellos? ¿Cómo abordar el duelo en este segmento de población específicamente? Bueno, miren, es muy, muy, muy importante estar atento a esos adultos mayores porque hay un alto porcentaje de suicidio porque es muy difícil para una persona que ha pasado toda su vida con esta persona de repente encontrarse solo. Entonces es muy importante darle compañía, muy importante que se conecte con cosas que le gusta del pasado. Por ejemplo, si un señor le gustaba la salsa clásica, no sé qué, entonces uno va, le pone musiquita, le pone salsa, de no venga, que vamos a animarlos, llevarlos, sacarlos a pasear, que vayan hacia la naturaleza. Si le gustaba el mar, llevarlos a que vean el mar, llevarlos. Si le gustaba el río, que vean el río. Si le gustaba pescar, llevarlos a pescar. O sea, tratar de tener a la persona activas. Y si la persona no está en muy buenas condiciones de salud, bueno, uno lo monta en un carro. Bueno, si no tienes carro, pues pides a alguien el apoyo, la ayuda, lo llevas a pasear. También que se conecte con personas de su edad. Eso es muy importante. Que de repente vaya a lugares donde haya gente de la propia edad, porque esa gente seguramente también o ha vivido lo mismo porque también están pasando por la viudez y de repente van a hablar de los mismos temas porque se sienten que son entendidos, porque muchas veces esos adultos mayores los dejamos en la casa con un poco de gente que están con la tecnología, con los celulares, con el TikTok, yo qué sé, y ellos eso no les interesa, no hablan de eso no es su tema. Entonces tenemos que conectarlo con gente que sea de lo suyo, que hable de su tema, de lo que le gusta, ¿no? Y sobre todo procurar no dejarlos solitos, más si los vemos que están muy alicaídos, muy, muy, muy tristes, porque el riesgo de que de repente empiecen a pensar en acabar con su vida es alto, bien alto. Y incluso también, Soledad, hay muchos que recurren al recuerdo, entonces entran, ven fotos, escuchan música, entran al cuarto, tocan la ropa. ¿Hasta qué punto esa cercanía con esos recuerdos es saludable para una persona que enfrenta el duelo? Si te alivia, que lo hagan. Eso es una de las cosas que yo siempre digo a las personas en duelo y en las terapias de duelo. Analiza profundamente, te ayuda, te hace sentirte mejor, hazlo. Pero si te pone peor, entonces no lo hagas. Hay gente que me dice, yo voy a la tumba y le hablo un ratito y le pongo unas flores y yo el resto del día me siento feliz y tranquila. ¿Ok? Si te ayuda, hazlo. Pero hay gente que me dice, voy al cementerio y cuando voy vengo devastada. Entonces no vayas. Lo mismo pasa con los recuerdos. Hay gente que agarra una foto y bueno, y se la guarda ahí, la lleva en el bolsillito, en el pecho, el señor, la foto de la señora, y eso le da conformidad y alivio. Dice, yo con esta foto yo me siento tranquilo, yo puedo pasar el día feliz porque la siento que la llevo ahí en mi corazón. Ok, entonces hágalo. Ahora, usted tiene que ser honesto con usted mismo. Si usted ve que haciendo eso, al contrario, como que no sale de ese hueco y sigue triste, entonces no, deje de hacerlo. Entonces, muchas veces decimos honestidad con usted mismo. Lo que usted le ayude, hágalo. Hay gente que me dice, por ejemplo, que sigue de luto. ¿Por qué? Porque siente que eso le pone una muralla a los comentarios de las personas. Entonces no tiene ganas de que la gente le comente nada y como no tiene ganas de que le comenten, sigue con el luto, ¿no? Pero la persona se está recuperando, o sea, no es que está peor, ¿no? Ahora, hay otras personas que sí están amarradas a eso de vestirse de luto porque no quieren dejar ir, o sea, todavía se sienten como que traidores de no estar tristes, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar, que muchas veces te pasa, cuando tú estás en un duelo, no quieres dejar de sufrir porque sientes que como que eso significa haber dejado de amar a la persona, y entonces hay que decirle, no, tú siempre la amarás, siempre la vas a querer, siempre la vas a recordar. Aunque estés feliz, eso no tiene nada que ver, tú puedes estar feliz y seguir homenajeando a ese ser querido, amándolo, queriendo y que sea parte de tu vida. No es una traición a tu difunto ser feliz, no es una traición. Ser feliz es parte de vivir y por supuesto que la gente que nos ha amado lo que quiere es que nos quedemos aquí felices, no que nos quedemos sufriendo porque nos han amado y no les gustaría vernos sufrir. Qué interesante aspecto ese, ¿no? El que nos hablas en esta última frase que nos has dicho, que es decir, de estar feliz no quiere decir que no estás de luto, puedes estar feliz y también guardar
en tu corazón y en tu memoria a ese ser querido que perdiste. Ahora, ¿cómo enfrentamos el luto, Soledad? Ahora sí, para ir terminando, en los niños, por ejemplo, niños que ya perdieron a sus tíos, que no pudieron despedirse a sus abuelos, en este contexto de la pandemia y más allá de la pandemia en sí, ¿cómo enfrentamos ese duelo con los niños? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Hay que hablarle Sí, con la verdad o podemos disfrazar esa verdad de otra manera? no, 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 jamás. Siempre hay que hablar con la verdad. Ellos van a tener una interpretación diferente. Hay que explicarles que la persona se murió. Si, por ejemplo, está grave y puede morirse, de repente dice, está muy, 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 muy grave, ¿no? Ujú. Con los niños hay que hablar así en términos muy aumentados. De que, mira, él está enfermo, pero no es como un resfriado, sino es como muy, muy, muy grave. Y muchas veces los niños dicen, ¿y se puede morir? Y dicen, bueno, puede ser que se muera, no lo sabemos todavía porque la gente se muere cuando se muere y no lo sé, pero está muy, muy, muy grave. Eso es cuando lo vamos preparando. Entonces luego, si ya muere, entonces hay que decirle, ¿te acuerdas que fulanito estaba muy, muy, muy grave? Entonces se murió. En caso que, por ejemplo, fuera un accidente, algo, ¿te acuerdas que, por ejemplo, tu papá que iba en el carro y que iba a tal lugar? Bueno, mira, sucedió esto, hubo un accidente, hubo un choque, se golpeó muy, muy duro y tu papá, bueno, lamentablemente se murió. Así mismo hay que decirlo, aunque claro, uno como adulto queda y que, ¿cómo le voy a decir eso? Bueno, pero hay que decírselo porque es la verdad. Claro, el niño igual va a tener algunas preguntas. Si no sabemos la respuesta, uno simple y sencillamente dice, no sé. Ay, ahora que murió mi papá, entonces, ¿para dónde va mi papá? Y que bueno, yo la verdad es que exactamente no sé. Yo tengo una creencia, porque fíjate que yo soy católica y a mí me dijeron como católica que cuando las personas se mueren se reencuentran con Dios. Entonces yo pienso que eso es lo que debe haber sucedido. Claro, no le puedes dar exactamente la certeza, pero le vas a hablar en base quizás a las creencias que tú tengas, ¿no? De repente igual alguien que es budista le va a decir, bueno, nosotros los budistas creemos que reencarna y entonces probablemente el espíritu de él va a reencarnar en otro. Uno le dará la explicación que tenga, ¿no? Pero hay que hablarle claramente, no con mentiras. Incluso hasta con las mascotas, yo se lo digo a la gente no diga y que no, que es que el gatito se fue a donde un amiguito y no va a volver. No, díganle, el gato se murió, lo atropelló un carro. ¿Y qué es morirse? Morirse cuando el cuerpo deja de funcionar. Tú ves tu cuerpo así, tú ves las matitas. ¿Has visto cuando tenemos matas que de repente la mata se murió? Que ya la mata la vas a agarrar y ya está hecho polvo. Bueno, lo mismo nos pasa. Los seres humanos somos seres vivos y los seres vivos a veces se mueren, igual que se mueren los animalitos y las plantas, bueno, las personas también nos morimos, ¿no? Y entonces, claro, lo que hacemos los seres humanos es que lo enterramos para que no se lo coman los animalitos, lo ponemos en un cajoncito bien bonito y lo llevamos a un lugar que se llama cementerio y ahí le ponemos su nombre para el que quiera llevarle flores. Uno le habla así mismo hay que hablarle, ¿no? Después, claro, ya el proceso de la pérdida, porque si se ha muerto el papá, entonces nosotros tenemos que dejar que el niño llore y hay que preguntarle a él si quiere ir. Mira, cuando una persona muere, hacemos una cosa que se llama el funeral, que es que van a la iglesia, ahí a veces está el cajón, la gente va a estar llorando. ¿Tú quieres ir? ¿Quieres ir allá a la despedida de tu papá? Pues quizás va a haber mucha gente que está ahí llorando y probablemente yo también voy a estar llorando y todo. ¿Tú quieres ir? Y si el niño dice, sí, yo quiero ir, bueno, va. Y si el niño dice, no, yo me quiero quedar en la casa, bueno, quédese en la casa. Pues. Y así, uno le pregunta al niño qué es lo que quiere hacer. Y eso es muy importante, respetar lo que el niño, si el niño dice yo quiero ir, que vaya. Uno le explica qué es lo que va a hacer, cómo es ese evento. Dice, mira, va a ser así, 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 va a pasar esto y va a haber mucha gente y la gente va a estar dando algo que se llama el pésame, que llega, se te acerca, te da la mano, te abraza, llora, la gente está llorando ahí. Tú quieres participar, quieres ir a eso, te sientas a mi lado y estás ahí conmigo. Y ya, y si el niño quiere ir, que vaya. Y cuando está ahí en la iglesia, si de repente dice, oye, ¿estás bien? ¿O te quieres ir? ¿Quieres irte ya? ¿No te gusta esto? Sí, me quiero ir. Ah, ¿o te quieres quedar? No, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero separar de ti, me quiero quedar contigo. Ah, bueno, está muy bien. Entonces así se va trabajando, ¿no? Entonces tenemos que, primero que nada, nosotros tratar de quitarnos un poquito los tabúes que tenemos con respecto a la muerte, a los funerales, todo eso. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Porque muchas veces es el terror de nosotros, no tanto el niño, porque el niño realmente no tiene mucha experiencia en cómo es esto y no sabe realmente qué es lo que significa. Entonces, quizás es nosotros los que tenemos que hacer primero un trabajo de aprender sobre esto y reconocer nuestros propios miedos, tabúes y sentimientos con respecto a la muerte para entonces poder enseñar a los niños sobre esto, porque sí es verdad que hay que enseñarlos sobre la muerte.
Fíjate, en la tradición mexicana que tienen, Mirna, tan linda, del Día de los Muertos, mira cómo los niños todos aprenden acerca de los muertos y de todo. Y ellos aprenden, cuando muere un ser querido, ellos van a seguir pues con estas tradiciones, ¿no? Entonces el significado es diferente, ¿ves? Claro que sí, Soledad. Gracias por estar acá nuevamente, acá en Radio Panamá. La verdad es que es siempre interesante conocer el punto de vista de la psicóloga Soledad Sierra, que siempre nos atiende muy amablemente, sobre todo en un día especial, hoy Día de los Difuntos. Y es importante, Soledad, lo que decía usted, el duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida, es el proceso, el luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida y se ve, como decía la psicóloga Enrique, se ve influenciado por la sociedad, la cultura y la religión. Gracias, Soledad, por estar acá esta mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Mirna, encantada. Hasta Igualmente, hasta luego. Ya regresamos con más información.